Bien, buenos días. Está encendido. Ah, sí, se escucha. Bueno, siempre es un gozo compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios y con aquello que algún día en la misericordia del Señor sea parte de él. La Iglesia Bautista Reformada de Nagua le envía conmigo un saludo a ustedes como Iglesia Bautista Reformada de Santiago. Solo cambiamos en el nombre al final, ¿verdad? Y como decía, es un gozo compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Yo quisiera que abran las copias de sus Biblias en Gálatas capítulo 1. Vamos a estar predicando principalmente los versículos 6 al 10, aunque repasando ayer en la tarde vi que también hay muchos otros versículos de la Biblia que nos van a acompañar y lo vamos a utilizar como parte de nuestra exposición de hoy. Una vez leída la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6, de nuevo vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, especialmente a mí en la debilidad que como persona tengo, y nadie es suficiente para en sí mismo y con sus propias fuerzas predicar la palabra de Dios. Dice así Pablo a los Gálatas: me maravillo de que tan pronto, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Si ustedes ven alguna diferencia es porque esta versión es diferente a la que ustedes tienen. Ustedes tienen Reina Valera 60. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, pudiese parecer un cliché, pero realmente para predicar tu palabra, para exponerla como se debiera, nadie es suficiente. Por eso suplico, y junto a esta congregación de santos, a que tú nos auxilies, tanto al que va a exponerla como al que la va a escuchar. Palabra de sabiduría que fluyan a través de este siervo. Y que tú, oh Señor, no permita que su debilidad interrumpa tu mensaje. Que la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. La esencia del evangelio es la obra de nuestro buen Dios en la persona de Cristo a favor del hombre. Y quiero repetir esto porque nos da la idea de cuál debe ser el contenido del evangelio. Su esencia es la obra del Padre Celestial, de nuestro buen Dios, en la persona de Cristo a favor del hombre. Pero a medida que el hombre se va centrando más y más en sí mismo, en esa misma medida, esa esencia del evangelio se va perdiendo, convirtiéndose entonces en un evangelio adaptado para agradar al hombre y no a Dios. Cualquiera que sea la parte del evangelio que no agrada al hombre, no hay ningún problema. La quitamos o la adaptamos de acuerdo a las preferencias. Y mis hermanos amados, tristemente esa es la realidad que hoy estamos viviendo
Muchos son los que están pervirtiendo el evangelio, lo están convirtiendo en algo en donde cabe literalmente cualquier cosa. Recientemente leí de una mujer cuyo nombre es Margaret Ann Bosper, muy conocida como Greta Bosper. Dicen de ella ser una ministra ordenada, o sea, una pastora en la iglesia Unidad de Toronto, Canadá. Y ahora escuchen. Greta Bosper es una atea confesa. Así como se escucha, atea. Es decir, mis amados hermanos, que esta mujer confesó no creer en Cristo, no creer en Dios, no creer en el Espíritu Santo, no creer en las Escrituras. ¿Y saben qué? Permanece siendo líder de esa iglesia. La pregunta que surge de inmediato, una de ellas es: si esta mujer no cree en Dios, si esta mujer no cree en el Hijo, en su Hijo, el Señor Jesucristo, ni tampoco cree en el Espíritu Santo, al momento de predicar, ¿qué predica? Bueno, ella predica del amor, ella predica del perdón, ella predica de las buenas relaciones que debe existir entre las personas. Ella predica mensajes centrados en el bienestar terrenal del hombre. Y no se imaginan, hermanos y amigos, el apoyo que tiene esta mujer. De hecho, esa iglesia conciliar, y después de mucho tiempo, decidió dejarla como pastora. Decían ellos que era más conveniente dejarla como pastora que quitarla. Ustedes escucharon la palabra, era más conveniente. A partir que ella dijo eso, la iglesia se llena más. Hay más personas allí. Hermanos, el apoyo que tiene esta mujer, no solo dentro de su congregación, sino fuera de ella, ojo, de muchos llamados cristianos, es increíble. La pregunta es: ¿cómo es posible que esta mujer atea sea pastora, siga siendo líder en una iglesia supuestamente cristiana? ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque el evangelio, con un arreglito aquí y un cortecito allá, se puede convertir en un traje a la medida. Si necesita dinero, si tu problema es salud, fama y poder declarar y decretar, no hay problema, tú puedes venir, que aquí arreglamos el evangelio. Si considera que tú puedes aportar para tu salvación, o sea que tú puedes hacer buenas obras, además de adueñarte de la gracia del Señor para la salvación, no hay problema, tú puedes ayudar para tu salvación. Ven, que el evangelio lo podemos adaptar a ello. Si tú no crees que es necesario tener un pastor, si tú crees que eso de asistir a una iglesia, eso es obsoleto, incluso la iglesia primitiva, muchos se reunían en casa. Si tú crees que eso es así, que tú lo quieres, no hay problema, tú puedes venir, que hay una iglesia en donde el evangelio se adapta a lo que tú quieres. Si alguna de las cosas del evangelio, principalmente la cruz de Cristo, te molesta, no hay problema, la sacamos. Si no te gusta que se metan en tu vida, que no te confronten, si tú quieres vivir en libertad, esa libertad de la vida loca, ven que no hay problemas, el evangelio se adapta a eso. Si estamos muy ocupados para utilizar los medios de la gracia para comprometerte con una iglesia, no hay problema, tú puedes venir, que el evangelio lo adaptamos, etcétera, etcétera, etcétera. Tal parece, mis hermanos, que vivimos una época en donde cada iglesia tiene su propio evangelio. Su propio evangelio. Y por ende se puede escoger el que más me acomode, el que más se adapte a mi personalidad, a mi carácter, a mis preferencias, a mis creencias.
De ahí, mis hermanos, la urgente necesidad, escuchen bien, de reafirmar categóricamente, como dice Pablo en Gálatas 1:7, no hay otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de Cristo. Lo que sucede es que hay algunos que están perturbando las iglesias, tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Y precisamente, mis amados hermanos, ese fue el título que le di al sermón que quiero compartir con ustedes hoy. No hay otro evangelio. Considero oportuno, muy necesario reafirmar que no hay otro evangelio. Repito, el único evangelio es el evangelio de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir la exposición en 3 grandes puntos. Realmente son 2, al final lo que va a haber un resumen y algunas enseñanzas. El primer punto tiene que ver con confrontar las falsas enseñanzas y algo que a veces se nos pasa por alto, las malas influencias. Las falsas enseñanzas y malas influencias, enfrentándolas. Y la autenticidad del único evangelio en otro segundo punto. Y al final, como dije, un resumen y vamos a dar algunas palabras de aplicación. Vamos con el primer punto, la primera parte. Confrontando las falsas enseñanzas y las malas influencias. Alguien ha dicho que tenemos una idea sublime de cuáles fueron las condiciones de la iglesia primitiva, cuando en realidad eso no fue el caso. Y yo quiero explicar lo que esta persona dice. Nosotros pensamos en la iglesia primitiva como algo genial, como algo sublime. Allí no había ningún tipo de dificultad. La doctrina era perfecta y las personas eran perfectas, llevando cada una de las cosas que se le enseñaban. Y no es así, hermanos. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto algunos estaban comercializando con la palabra de Dios. Otros tenían problemas con la palabra de la cruz, como dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1. ¿Y sabe qué? Como vemos en 1 Corintios capítulo 15, en Corinto habían algunos que no creían en la resurrección de los muertos. Y estamos hablando de cristianos, de personas que habían dicho creer en Cristo como Señor y Salvador. En Colosa, Pablo les advierte sobre algunos que estaban enseñando de filosofía de hombres y vanas sutilezas. En Éfeso, el Señor Jesucristo, allá en Apocalipsis, dice que habían falsos profetas. En Filipo, como en Corinto, algunos tenían dificultad con la cruz de Cristo. Y en Tesalónica ya estaban enseñando que el Señor ya había llegado por segunda vez. Y en Galacia, que es lo que nos ocupa en esta mañana, se estaba predicando otro evangelio. Ustedes ven, hermanos, que no es tan sublime la iglesia primitiva. Había un problema y quiero llamar vuestra atención y decirle que esta iglesia eran iglesias de Cristo. Hermanos, eran iglesias cristianas: Corinto, Éfeso, Galacia, Tesalónica, Colosa. Ahora bien, cada vez que se producían alteraciones del evangelio, cada vez que se pretendía adulterar el evangelio, vemos entonces al apóstol Pablo de frente. Lo vemos confrontando enérgicamente, confrontando tanto lo que le enseñaban esas falsedades como aquellos que estaban prestando sus oídos a esas falsedades. Ese fue el caso de Gálatas, donde el apóstol, notablemente indignado y utilizando epítetos muy fuertes e hirientes, le señala las falsas enseñanzas y las malas influencias en esa iglesia. Versículo 6. Wow. Le dice Pablo, y leo de la Biblia de las Américas: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Noten, hermanos, algo interesante aquí, que Pablo sin titubeo fue al punto. Pablo en ese momento no le preocupaba parecer un tanto inflexible
No, mis amados hermanos, la esencia del evangelio estaba siendo adulterada. Y cuando esto sucede, cuando hay intención perturbadora de modificar, de adulterar el santo evangelio del Señor Jesucristo, eso representa un peligro inminente a la salvación de los perdidos y a la gloria de Dios. Pablo no podía soportar eso. Pablo, como todo creyente genuino, debe tener, y Pablo tenía, tolerancia cero ante esa situación. Quieren pervertir el evangelio y algunos están prestando oído a esas distorsiones aberrantes. Déjenme decirle algo, mis amados hermanos. Escuchen todo lo que Pablo le dice a esta iglesia. En el versículo 6, como ya leímos, dice: me asombro de que tan pronto hayan abandonado a Dios para seguir un evangelio diferente, un evangelio distorsionado. Ahora noten en Gálatas capítulo 3 versículo 1 lo que le dice. Le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? En otras palabras, a ustedes se les presentó un evangelio cristocéntrico, o como dice Pablo en 1 Corintios: yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. En el versículo 3 del capítulo 3 dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado, escuchen bien, por el Espíritu en mayúscula, vais a terminar ahora por la carne. Versículo 4: habéis padecido tantos en vanos. Capítulo 4 versículo 15: ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? Versículo 16: me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Finalmente, en el capítulo 5 versículo 7 le dice: vosotros corríais muy bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Pablo amaba el evangelio y no era momento de pasar paños tibios. Era momento de mostrarle lo pernicioso, lo dañino y lo peligroso del asunto. Era tiempo de manifestarle a estos hermanos su enojo, su preocupación y al mismo tiempo su tristeza. Hermanos amados, cada creyente de manera individual es el templo del Espíritu Santo, pero en manera conjunta forma la iglesia, y la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Y Pablo sabía muy bien esto. Como es columna y sostén de la verdad, escúchenme bien, mis amados hermanos, las falsas enseñanzas deben ser confrontadas, vengan de donde vengan, y deben ser confrontadas con la verdad, con las escrituras. Pero de la misma manera, las malas influencias deben ser confrontadas enérgicamente con las escrituras. Como dice el Señor Jesucristo: un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros, al igual que Pablo, debemos ser celosos con el contenido del evangelio y estar alerta para evitar que algunos perturben la congregación queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Que dicho sea de paso, esa forma de perturbar, cambiando el evangelio de Cristo, adulterando, es la forma más sutil que algunos utilizan para dividir las iglesias. Debemos de enfrentar con mansedumbre la mentira, pero con denuedo, con carácter, utilizando la verdad sin importar de dónde proceda. Hermanos amados, bajo ninguna circunstancia, por amable que querramos aparentar o ser, bajo ninguna circunstancia debemos predicar ni tolerar otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. Y si lo hacemos, debemos estar conscientes de la consecuencia. Noten lo que dice Pablo en el versículo 8 de Gálatas 1. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio
contrario al que os hemos anunciado sea anatema. Esa palabra anatema, maldito de Dios. Aquí no estamos hablando de manera simbólica. Pablo está hablando de manera literal. De hecho, en el versículo 9, él había tratado, dice, como ya le había dicho antes, si alguien le predica otro evangelio que el que yo le prediqué, sea maldito, aun sea yo mismo, aun sea un ángel que baje del cielo. Hermanos, ¿ustedes notan la seriedad del asunto? El tratar con la palabra de Dios es serio. El evangelio es algo serio. Su contenido es serio. No es algo que podemos tomar a la ligera. Tú tienes tu creencia y yo la mía. No, eso pasaba en Corintios. Que unos querían en Apolo, otros querían en Pablo, otros llegaban a creer lo más piadoso en Cristo. Hermano, el asunto del evangelio es algo muy serio. Para el apóstol, ese falso evangelio era tan dañino que él mismo invoca maldición para sí mismo. Sea yo un maldito si yo de una forma u otra le predico otro evangelio. La maldición de Dios caiga sobre aquel que predica otra cosa. Y les repito, esto no es simbólico. Mis hermanos, esto es literal. Y saben que el apóstol Pablo fue coherente en todas sus cartas a esa posición. No solo hablaba con autoridad y seguridad, sino que también demostró en varias ocasiones la autenticidad del evangelio que predicaba. Pablo le aseguraba a quien le escuchaba que su evangelio era auténtico. Él se dedicó a hacer eso. Ese es nuestro segundo punto, la autenticidad del único evangelio. El apóstol Pablo siempre se cuidó por lo menos de dos cosas. En primer lugar, siempre se cuidó que se entendiera su autoridad apostólica. Y yo quiero aclarar un poquito aquí. No era que él quería que se entendiera que él era apóstol y que se sentía por encima de todo. No. De hecho, en un momento dado que era el más pequeño de todo, dijo. Él quería que se entendiera que él como apóstol llevaba un mensaje único y que no era cambiado por él ni por nadie. Que se entendiera lo fiel que era él llevando la palabra que se le había entregado. Note cómo Pablo se presenta a sí mismo en algunas de las cartas, principalmente en Romanos y en Gálatas. En Romanos capítulo 1, versículo 1 se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y yo quiero que se note una vez más cuál es la secuencia de su presentación. Él dice: Pablo, siervo de Cristo, comprado por sangre, yo soy un siervo del Señor, apartado para ser apóstol. Y dice, llamado para ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿De quién es el evangelio? De Dios. Él fue apartado para predicar ese evangelio. Y él sabía que lo estaba haciendo con la autoridad apostólica, pero al mismo tiempo como un siervo de Cristo. Como un siervo de Cristo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 1, que lo tenemos presente, él dice ser apóstol. Y noten que hay un paréntesis que abre. Si ustedes tienen su Biblia delante de ustedes, por favor. Hay un paréntesis que abre allí para aclarar. Él dice: apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. O sea, a mí no me han enviado ningún hombre, pero tampoco ningún hombre me enseñó, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que resucitó de entre los muertos. Él era un siervo, escuchen bien, un mensajero cuyo mensaje, además de ser único y ajeno, no procedía de ningún hombre. Era el evangelio de Dios dado personalmente por el Señor Jesucristo. Ustedes ven la autoridad, su autoridad apostólica. Él se cuidó siempre de mostrar esa autoridad, no para sentirse mejor o mayor que los demás, sino para que se entendiera cuál era la integridad del mensaje que estaba llevando. Pero en segundo lugar, Pablo se cuidó de mostrar
la legitimidad de su mensaje. Se aseguró siempre de la integridad del contenido del mensaje que predicaba. Fue cuidadoso en no agregarle ni quitarle. A propósito, wow, cuánto de moda está el tomar el evangelio y quitarle cosas y ponerle cosas, a veces con la excusa de la cultura, que el tiempo ha pasado. Y Pablo dice, no, ni con mi autoridad apostólica yo me atrevo a quitarle o a ponerle. Él se esforzaba para que sus discípulos supieran que su evangelio era auténtico. Hermanos, yo quisiera subrayar eso en vuestras mentes. Realmente es importante entender lo que estamos diciendo. Es importante que tú identifiques el evangelio auténtico. Que lo que tú estés recibiendo sea el evangelio de Cristo y no otra cosa. Y seguimos. Noten cuál es la preocupación de Pablo. Lea conmigo el versículo 11 y 12 de Gálatas capítulo 1. Él dice, pues yo quiero que sepáis, no a todo el mundo, hermanos, le dice. Está hablando a cristianos. Yo quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Está repitiendo los versículos 1. Ahora escuchen. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación del Señor Jesucristo. Hermano, yo no puedo venir aquí a decir lo mismo. Ningún pastor, ningún llamado profeta o apóstol, que eso anda de moda, puede pararse en un púlpito a decir que le fue revelado el evangelio por el mismo Señor Jesucristo. No. Pablo lo dijo. Le está diciendo, mi evangelio no es de autoría humana, es divina. Mi autoridad apostólica viene dada por Dios Padre y Dios Hijo, al igual que el evangelio que le estoy predicando. Ahora, eso no me da autoridad a mí para cambiarlo. Mi autoridad apostólica es para llevar un mensaje íntegro exactamente como se me dio. No tengo autoridad para cambiarlo. Ahora, eso que le deja saber a los corintios, Pablo se lo deja saber también a los hermanos, a los gálatas, lo deja saber también a los hermanos de Corintios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, no tienen que buscarlo. Él le aseguró que él había enseñado exactamente lo que había recibido del Señor. Escuche bien, exactamente. Y en 1 Corintios 15, 3, de nuevo le dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Allí está el contenido del evangelio. Allí está. Se trata de Cristo y su obra perfecta a favor tuya y mía. Recordemos, hermanos, aquello que han leído muchas veces a 1 Corintios 15. A mí me fascina ese capítulo, porque la forma en que Pablo confronta la situación en esta iglesia es magistral. Él allí estaba tratando con algunos hermanos que no creían en la resurrección. Era un problema del contenido del evangelio. Ellos estaban aceptando todo el evangelio sin ningún problema. Somos salvos por Cristo, por la gracia, por medio de la fe, no por obra. Pero eso de que no resucitan los muertos, bueno, yo como que no. Que los muertos resucitan, como que yo creo que no es así. Vamos allá a 1 Corintios 15. Por favor. Para que vean lo que estamos mirando un poquito más de cerca. Lo que estamos diciendo un poquito más de cerca. 1 Corintios 15. Y vamos a leer los versículos 12 al 19. Nada más para que tengan una idea lo magistral, de la forma magistral que Pablo trató este asunto. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha, escuche bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos?
entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ustedes no saben lo que están diciendo. Versículo 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Ustedes ven la idea? Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía está en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En pocas palabras, ustedes dicen que son cristianos, ustedes tienen fe en Cristo, pero están creyendo en un Cristo que está muerto y que nunca ha resucitado, es lo que te están diciendo. ¿Y sabe cuál es el problema? Si Cristo no resucitó, entonces la fe de ustedes es vana. Están creyendo en un hombre que está muerto, que su tumba está llena, como está Mahoma, como está Lao Tse, todas esas personas que lo consideran dioses. Hermanos, un evangelio incompleto es falso. Escucha bien esto. Por dulce que te parezca, por agradable que te caiga, por mucho que quiera encajar en tu vida, por mucho que quieran adaptarlo para que tú te sientas bien, un evangelio completo es falso. Y un evangelio falso produce una fe falsa. Y una fe falsa produce una salvación falsa. De hecho, produce llevar al infierno. Los Gálatas, volvamos allá por favor, creían en la salvación por fe, claro que sí, pero también creían en una salvación por obra. Ellos se estaban dejando influenciar, y ahí está la adulteración del evangelio, se está dejando influenciar de judaizantes para ellos ser entonces circuncidados. Qué bonito es ser salvo, pero acuérdate, si no te circuncidas, tú no puedes ser salvo. O sea, la gracia no es suficiente, hermanos. Y cuando es así, el evangelio es adulterado. Y Pablo dice que eso es perturbar a la congregación y que eso es pervertir el evangelio. No es tan sutil, hermanos. No es tan leve la situación. No es algo que depende de lo que yo crea y quiera. No. Cuando tú mezclas tus obras con la gracia de Dios, estás demeritando la gracia de Dios y dice que la obra de Cristo no es suficiente, y ese es un evangelio falso, porque la obra de Cristo sí es suficiente para salvación. No necesitas nada para tú aportar. De hecho, no aportas nada, porque aún la fe con la que tú recibes salvación, Dios te la da. Efesios 2:8. Para que haya salvación, se te tiene que predicar el evangelio de Cristo, no otro, y tú creer en ese evangelio. Si no, tu fe es falsa, porque viene de un evangelio falso. Ese era el problema de Pablo. Ahí estaba la preocupación de Pablo. Él lo sabía muy bien. Por eso es que él se muestra sumamente celoso y cuidadoso con el contenido del evangelio. Él llegó hasta el punto, en Hechos 21, 18 y siguiente, vemos a Lucas narrar ese episodio. Llegó hasta el punto de ir a Jerusalén, reunirse allí con los ancianos, presentarle todo el contenido del evangelio que estaba predicando para ver su reacción. ¿Y sabe qué fue su reacción? Glorificaban a Dios por lo que Pablo estaba haciendo con la predicación del evangelio de Cristo. Lo mismo hizo, y lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 9. El reconocimiento que tuvo de Jacobo, de Pedro y de Juan, le dieron la diestra del compañerismo. Ahora, mis hermanos, hemos visto que Pablo era celoso. Ahora, no solo era celoso y cuidadoso para asegurarse de entregar el verdadero evangelio de Cristo, sino que también se aseguró de enseñar a sus discípulos a que tuvieran el mismo celo, a que tuvieran el mismo cuidado, a que hicieran la misma práctica. Fue el caso de Timoteo, a quien le dijo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, escuchen lo que le dijo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Ojo, hombres fieles para continuar con la fidelidad del contenido del Evangelio de Cristo. Él se garantizó de entregar un contenido fidedigno. Y estaba garantizándose que a todo aquel que le enseñaba fuera a entregar el mismo Evangelio, no otro. Hermanos, no estamos entendiendo la centralidad del contenido del Evangelio. Él en Gálatas capítulo 1 confronta enérgicamente las falsas enseñanzas y las falsas influencias. Y así lo hizo en cada iglesia, demostrando la legitimidad, la autenticidad del único evangelio de Cristo que él predicaba, el único evangelio que existe. Yo quiero que subrayen eso en sus mentes. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. El evangelio de Cristo. Y su contenido es único e importa. El contenido del evangelio importa. El contenido del evangelio importa. Y todo cristiano debe asegurarse de la autenticidad, de la legitimidad, de la fidelidad del evangelio que recibe y que predica. Y yo voy a repetir esto. Cada uno de aquellos que decimos creer en Cristo y que formamos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, debemos asegurarnos de que cuando vamos a compartir el evangelio sea el mismo evangelio por el cual nosotros nos convertimos. ¿Sabe por qué? Si es otro, no hay poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, 16 dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿sabe qué también poder de Dios? Dice Pablo en 1 Corintios 1, 17, la palabra de la cruz. ¿Y sabe qué también poder de Dios? Dice Pablo en ese mismo capítulo: Cristo es poder de Dios. Y si el evangelio es poder de Dios, y la palabra de la cruz es poder de Dios, y Cristo es poder de Dios, ¿el evangelio de quién es? De Cristo. El evangelio es Cristo. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Ok, pastor. La forma en que lo está predicando, veo convicción. Veo que realmente allí hay un punto que debo tener cuidado como creyente. ¿Dónde voy a poner mis oídos? ¿Qué voy a compartir? Ahora, ¿cómo nos aseguramos que estamos recibiendo y compartiendo el evangelio de Cristo? ¿Verdad que es interesante la pregunta? ¿O no lo es? ¿Cómo nos aseguramos? ¿Cómo tú puedes estar seguro y cómo puedo yo estar seguro que estamos recibiendo y compartiendo el evangelio de Cristo? Bueno, cuidando lo que yo he llamado la cadena de distribución. Eso es un término que se conoce fácil. La cadena de distribución del evangelio. ¿Cómo así? Bueno, vamos a 1 Corintios 3. No 13, sino 3. Se confunde mucho esa palabra con la otra. 1 Corintios 3. Pablo está tratando aquí con un problema de división en la iglesia. Miren los versículos 3 y 4 del capítulo 3 de 1 Corintios. Porque todavía sois carnales. Yo no voy a entrar en ese término. Lo que quiero enseñar es lo que va más adelante. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Porque cuando uno dice, escuchen bien, yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no sois simplemente hombres? Wow. Están pensando como pensaba Pedro cuando quiso confrontar al Señor Jesucristo. Le dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de arriba, sino piensas como los hombres. Esas contiendas que había allí, Pablo le dice: no sois simplemente hombres. ¿Dónde está la espiritualidad de ustedes? Noten los versículos 5 al 8.
¿Qué es pues Apolo? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Quién dio la oportunidad? El Señor. Pablo aquí le está diciendo en los versículos 5 al 8 el lugar que ocupa él y qué lugar ocupa Apolo, que luego vamos a ver que parece el mismo lugar, pero no es el mismo lugar. Había una diferencia entre Pablo y Apolo. Él le está diciendo, mira el lugar que ocupamos aquí. Yo planto. ¿Y sabe quién rega? Apolo. Ahora, el crecimiento lo da única y exclusivamente Dios. A propósito, hermanos, si no se siembra la semilla correcta, ¿usted cree que va a poder germinar? Pablo garantizaba, y lo que hemos estado viendo hasta aquí, que cuando él plantaba, lo que él plantaba era el único evangelio. Apolo regaba. ¿Y quién daba crecimiento? El Señor. Así que ellos son, versículo 9, colaboradores de Dios. Escuchen bien cuál es el resultado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Dónde pintan ellos? ¿En qué parte? En ser colaboradores. Recuerda que Pablo dijo a Romanos 1:1 a los romanos: yo soy siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia producir ningún fruto. La germinación va a depender de lo que yo entregue, pero lo que yo entrego fue lo mismo que a mí se me entregó. Entonces ustedes saben que son labranza de Dios, edificio de Dios, no mío, ni de Apolo. Así que ellos son simplemente colaboradores de Dios. Y ustedes, Corintios, la labranza de Dios, edificio de Dios. Y de inmediato entonces le explica cuál debe ser el canal de distribución. Noten lo que dice a partir del versículo 10. Y ahí se estoy leyendo entonces ahora de las Américas, de la Biblia Reina Valera 60. Versículo 10. Estamos buscando el canal de distribución. Recuerden cuál es la pregunta. ¿Cómo yo me puedo asegurar que estoy recibiendo el auténtico evangelio de Cristo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Pablo. Dice ahí. Y otro edifica encima. Y escuchen ahora. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora noten, hermanos, Pablo está haciendo un símil aquí con una construcción, y Pablo realmente era arquitecto. Lo sabíamos, ¿verdad? Pablo era arquitecto. Él utiliza ese símil de construcción, y en ese sentido vamos a hacerle algunas preguntas a ese texto que acabamos de leer. Preguntarle al texto. No le vamos a poner, vamos a preguntarle para que el texto nos responda. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 10. Él puso el fundamento. ¿Cuál fundamento puso Pablo? Versículo 11. Jesucristo, el único. ¿Se da cuenta el cuidado? ¿Quién puso el fundamento? Pablo. ¿Qué fundamento? Cristo. Ahora la pregunta que viene ahora es sumamente importante en esta cadena de distribución. ¿Qué autoridad tiene Pablo para poner el fundamento? ¿Qué autoridad tiene Pablo para plantar? Ustedes ven lo que dice el versículo 6. Yo planté. ¿Y quién fue que regó? Apolo. Y luego repite el versículo 10. Yo volví a plantar. Soy yo que planté. Ahora, ¿qué autoridad tiene Pablo para poner ese fundamento que es Cristo?
Ahora quiero que vayamos conmigo a Efesios 2. Y perdónenme tanto texto, pero yo creo que qué bueno tener el aval bíblico de lo que estamos viendo. Efesios está después de Gálatas, es fácil de encontrar. Yo quiero que allí veamos en el capítulo 2, los versículos 19 al 22, una vez más de la Reina Valera. Dice Pablo: así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Está hablando, recuerden, Efesios 2 comienza cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y comienza diciendo cómo fuimos salvos, porque Dios nos amó, nos levantó juntamente con Cristo, por gracia soy salvo por medio de la fe. Efesios 2, 8, 10. Entonces aquí Pablo le está diciendo: después que ustedes son salvos ya en Cristo, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Importante allí. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Usted ve la palabra allí otra vez? ¿Qué fue lo que Pablo hizo allí? Él puso el fundamento. ¿Qué fundamento? Cristo. Aquí está diciendo que la iglesia de Cristo ha sido edificada sobre el fundamento que pusieron ¿quién? Los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular, aquí lo repite ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es la autoridad de Pablo para poder poner el fundamento? ¿Qué es apóstol? Yo no puedo poner ese fundamento. Ningún pastor puede poner ese fundamento. ¿Qué dice el versículo 11 que leímos? No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. 1 Corintios 3. Porque ya el fundamento está puesto. ¿Quién es? Cristo. Los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento, y ese fundamento, esa piedra angular es Cristo. Volvamos a 1 Corintios 3 y preguntamos entonces: ¿y puede alguien poner otro fundamento? Recuerden que estamos en 1 Corintios 3 y pasamos a Efesios 2 para seguir explicando la cadena de distribución. Aquí seguimos haciéndole pregunta al texto de 1 Corintios 3 y en el versículo 11 respondemos a la pregunta: ¿puede alguien poner otro fundamento? No. ¿Por qué? Porque ya hay uno puesto. Para poder poner otro fundamento hay que quitar la piedra angular que es Cristo y poner otra cosa. ¿Y sabe que eso está pasando? Eso pasa a menudo. Eso pasa a menudo. Cuando se quita a Cristo del evangelio, ¿qué queda? El caso del 1 Corintios 15. ¿Qué pasaba con estos hermanos? No creían en la resurrección. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Ya no es fundamento, porque va a ser, voy a poner mi fe en un objeto equivocado, en un hombre muerto. O los Gálatas, ese Cristo es muy importante, yo creo en él, pero necesito circuncidarme y hacer obra. ¿Qué estoy diciendo? Estoy quitando entonces a Cristo como fundamento. Déjenme decirle algo, hermanos. Cristo sí es el fundamento. Y ningún pastor, ningún nombre que se le ponga a la predicación, no importa cómo se llame, puede poner otro fundamento. Ya está puesto ahí. ¿Sabe qué debe hacer el pastor? El predicador, el que comparte el evangelio, construir encima de ese fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Los apóstoles y los profetas. Note la advertencia a final del versículo 10 de 1 Corintios 3. Cada uno mire cómo sobreedifica. Ustedes ven que no dice cada uno mire cómo edifica, cómo sobreedifica. Está diciendo, se está construyendo la iglesia y el fundamento es Cristo, es la iglesia de Cristo. No lo quite, tú construya encima. Yo como apóstol, con la autoridad apostólica, yo puse el fundamento. Ahora construye ahí y ten cuidado con qué tú construyes.
¿Se acuerdan los elementos que habla ahí? De oro, plata, madera, hojarasca. Dice, se va a exponer. Ahora, yo no quisiera ser uno que llegue a la comprobación al final de los tiempos que lo que yo estaba predicando era basura y que yo me convertí con basura y que luego todo lo que se construyó se queme. Por eso es que debemos tratar siempre de construir con oro y plata. ¿Qué pasa con el oro y la plata cuando pasa por el fuego? La escoria se va y hay purificación. ¿Cuál es la cadena de distribución, hermano? Para tú y yo saber si estamos compartiendo, recibiendo y compartiendo el Evangelio de Cristo. Bueno, Dios Padre, Dios Hijo, le entregó su palabra a los apóstoles y a los profetas. Tú eres apóstol. Por casualidad tú eres profeta. Si hay muchos por ahí, no, yo te pregunto a ti. Porque esos que andan por ahí que se autodenominan con ese nombre, el Señor tenga misericordia de ellos y le haga volver. Porque lo hacen a veces de manera intencional para ellos poder comenzar a modificar la palabra. Modificar el Evangelio. Cadena, Dios Padre, Dios Hijo, a profetas, apóstoles, y lo demás edificamos sobre ese fundamento. Tus oídos ponlo siempre a aquellos que están edificando sobre el fundamento de Cristo. Si el Evangelio que a ti se te está predicando no es acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de Cristo, acerca del problema del hombre con Dios, la solución como Cristo, arrepentimiento y fe, están predicando otra cosa. En otras palabras, si el Evangelio que a ti se está predicando no es cristocéntrico, la obra de Cristo la obra de Dios llevará por medio de su Hijo Jesucristo para beneficio del hombre. ¿Por qué? Porque sin esa obra perfecta, la obra activa y pasiva de Cristo, ni tú ni yo podemos ser salvos. A propósito, ¿cuál es la obra activa de Cristo? Él vivió una vida perfecta y está a tu cuenta. ¿Cuál es la obra pasiva? Él murió en una cruz para pagar tus pecados. Lo mismo que recibimos es lo mismo que debemos entregar. Nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento que está puesto. Ya el tiempo se fue. Yo no me había dado cuenta que había un reloj aquí y veo que son las 11:57. Con la ayuda del Señor voy a entonces a llevar algunas palabras de explicación. Son breves. No hay otro evangelio. Solo hay un verdadero evangelio, cuyo contenido es, lo sabemos ya, la obra de Dios en Cristo Jesús a favor del hombre. La obra de Dios en Cristo Jesús. Dentro de eso, si te va a 1 Corintios 15, usted va a encontrar allí 2 sujetalibros. Y si te quiere ponerlo más amplio, los sujetalibros, usted va a Juan capítulo 1, allí tenemos el nacimiento del Señor Jesucristo. Y vemos los evangelios, su muerte y su ascensión. Esos 2 sujetalibros, lo que hay en el medio como obra de Cristo, eso es el evangelio. ¿Recuerdan el eunuco? Felipe se sentó con él y conversó con él y le explicó todo acerca de Cristo. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo al final el eunuco a Pablo? Vio un río y dice: ven acá, pero ahí hay agua que impide que yo me bautice. Dice: no, si cree no hay ningún problema. Dice: si yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo me sonrío porque muchas personas predican el evangelio diciendo es suficiente con amar a Dios y amar al prójimo. Y saben que cuando decimos que es suficiente con amar a Dios y amar al prójimo, estamos resumiendo la ley, porque la ley se divide en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y el evangelio no trata de eso. El evangelio sí es un producto del amor de Dios por nosotros, y es acerca de la obra de Cristo que Dios llevó a través de él a favor del hombre. La fe sola
no por obra. Efesios 2:8. Aprendemos a ser celosos con el contenido del evangelio, a estar consciente que no tenemos la autoridad para cambiar su contenido. A veces somos demasiado complacientes. A veces no queremos decir palabras duras, como decirle: si tú no te arrepientes de tus pecados, tú vas a ir al infierno. O como dice el Señor Jesucristo en Juan 8 a los judíos, aquellos que habían dicho que habían creído en Él, al final al cabo Él les concluyó diciendo: ustedes son hijos del diablo. A propósito, mis hermanos y amigos, no hay muchas alternativas: o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Al igual que para morir hay dos alternativas: o se muere en Cristo o se muere sin Cristo. Que dice Pablo a los tesalonicenses: no se entristezca como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así mismo mandará Dios con Cristo a aquellos que han muerto en Cristo, y esos resucitarán primero. El Hijo de Dios es predicado en el Evangelio. Su obra es predicada en el Evangelio. Tu salvación es predicada en el Evangelio. El Evangelio no es simplemente un buen programa para salvación. No. El Evangelio no es simplemente que Dios te va a resolver la vida. No. El Evangelio es una buena nueva que debe pasar tú reconociendo la mala nueva. ¿Cuál es? Que tú eres pecador y vas al infierno. Si no te predican el verdadero Evangelio de Cristo y crees que tú puedes aportar allí algo, no te va a salvar. No te va a salvar. Hay que estar consciente que no tenemos autoridad ni para entregar ni para poner nuestros oídos a otro evangelio. Y debemos saber confrontar. La cantidad de hermanos que están socavando el ambiente eclesiástico, como dice Pablo a los Gálatas, que están perturbando las iglesias con todo lo que venga a la mente, porque son especialistas en distorsionar la palabra de Dios. Y están socavando. Hermanos, tú tienes la verdad. Tú tienes un pastor que te está predicando el verdadero evangelio de Cristo. No tolere que otro distorsiona esa verdad. Por amor a Dios, por amor a tu iglesia. No hay manera de que haya salvación y vida eterna sin el evangelio. No hay manera que la iglesia pueda tener una vida bendecida por Dios sin el verdadero evangelio. Seamos celosos con lo que sea. Cualquier tontería. Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo: un poquito de levadura complica. Somos columna y sostén de la verdad. Y yo concluyo leyendo a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Yo quisiera que por favor lo lean conmigo, para entonces yo hacerle una pequeña anécdota que escuché del pastor, doctor ya en la presencia del Señor, R.C. Sproul. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo hace unas preguntas a los corintios. Y yo quisiera que ustedes la escucharan, la hicieran conmigo y meditemos un poquito ahí ya para concluir. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Escuche ahora la respuesta que Pablo hace. Dice: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que quiere agradar a los hombres no puede ser siervo de Cristo. No se puede amar a dos señores al mismo tiempo. Un día está contando el pastor R.C. Sproul. Él tenía una contienda universal junto al pastor John MacArthur y tenía que ver con doctrinas. Y él veía que sus amigos iban bajando de millones. Y él estaba agobiado y dice: pues estoy ganando la enemistad de muchas personas. ¿Qué hago? Y un día entonces coge al templo
y llega al templo y comienza a leer a Gálatas y se encuentra con este versículo, parece que en algún momento él quería cambiar de posición, porque nosotros somos frágiles y estamos muy dados a ser nosotros. ¿Y a quién no le gusta ser popular? Estaba pidiendo popularidad por su postura. Dice, y cuando leí ese versículo, dije, que pase lo que pase, porque yo soy siervo de Cristo y no puedo agradar al hombre en el evangelio. Hermanos, no importa las consecuencias. Vamos a sujetarnos del evangelio y a ese evangelio y ser celosos. Cuiden su iglesia. Cuiden su sana doctrina. No se dobleguen ante la complacencia del hombre. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Señor, tu palabra ha sido expuesta con debilidad, acorde a como tú lo sabes. Pero sí, Padre, queremos suplicarte que en esta amada iglesia que tú conoces y que se predica el evangelio de Cristo, cuyos hermanos están aferrados a ese evangelio, que tú hoy con tu palabra reafirme esa decisión, esa resolución interna de seguir predicando el evangelio únicamente y no dejar que nadie adultere ese contenido. Y siempre estar dispuesto a estar celoso y a confrontar la mentira con la verdad, con mansedumbre, con amor, pero siempre enfrentar la mentira con la verdad. Deseamos que tú nos sigas dando tu palabra, única palabra, y que tú nos sigas enseñando tu único evangelio, para la gloria de tu nombre y para el bien de tu iglesia. Amén.